Mire, Juan Carlos Valencia, un ciudadano estadounidense nacido en California e hijastro de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, sería el sucesor del capo dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Estados Unidos acaba de poner nombre y apellido al nuevo jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, y en el mismo movimiento le congeló el dinero. Se llama Juan Carlos Valencia González, le dicen el 03, y es el hijastro del Mencho. Con él cayeron 55 personas y empresas mexicanas, gasolineras, una tequilera, constructoras, hasta una zapatería infantil. El Departamento del Tesoro lo presentó como el mayor golpe que ha dado jamás contra este cártel. Y dentro de esa lista hay un dato sobre el nuevo capo que Washington todavía no sabe cómo resolver. Porque esto no es solo un embargo de cuentas, es Estados Unidos certificando por escrito quién manda ahora en el cártel más violento de México, 5 meses después de que su fundador cayera abatido en un operativo militar en Jalisco. El gobierno mexicano nunca ha confirmado oficialmente esa sucesión. Washington acaba de darla por hecha, con fecha de nacimiento, alias y acusación judicial abierta. Y cuando uno lee con calma qué hay dentro de esa lista, aparece algo más incómodo que un relevo de mando. Aparece la prueba de que detener capos no está tocando el dinero. Si quieres entender lo que de verdad está pasando en México, sin rodeos, suscríbete. Para entender la escala de lo que se está repartiendo, hay que volver al 22 de febrero. Ese domingo, un operativo del ejército en Tapalpa, Jalisco, terminó con Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, abatido a tiros junto a otras 6 personas. La respuesta del cártel fue inmediata. Bloqueos, vehículos incendiados y ataques a comercios reportados en 20 de las 32 entidades del país. Según los recuentos oficiales, durante el operativo y los enfrentamientos posteriores, murieron más de 70 personas. Ese fue el día en que se abrió la vacante, y desde entonces, todo lo que ha pasado alrededor del cártel es una pelea por ocuparla. El 27 de abril de este año, las fuerzas federales detuvieron en Nayarit a Audias Flores Silva, el jardinero. Fue una captura celebrada. El Gabinete de Seguridad lo describió como uno de los principales operadores del cártel, ex jefe de seguridad y hombre de confianza del propio Mencho, y lo señaló como uno de los posibles sucesores. Se habló de un golpe directo a las capacidades operativas, logísticas y financieras de la organización. Y no cayó solo. Ese mismo mes fue detenido su colaborador más cercano, conocido como el Güero Conta, el hombre que, según la acusación estadounidense, manejaba el entramado de empresas fachada y de prestanombres que ocultaban los bienes comprados con dinero del cártel. 2 piezas centrales, presas en semanas. 3 meses después, el Departamento del Tesoro dice justo lo contrario. Su estructura no se cayó, siguió funcionando sin él, con la misma gente y las mismas empresas, en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. Y lo documenta con detalle. Una gasolinera llamada Petrocoda que, según la investigación estadounidense, no fue sancionada por vender combustible, sino porque servía para resguardar los activos de esa red. Un piloto de confianza que usaba pistas de aterrizaje clandestinas en Nayarit. Jefes de plaza que supervisan laboratorios donde se produce fentanilo, cocaína y metanfetamina para enviarlos a ciudades estadounidenses. Nada de eso se detuvo cuando su jefe entró a prisión. Ese es el primer hallazgo duro del expediente, y conviene no pasarlo por alto. En México la seguridad se comunica por detenciones. Se muestra la foto del capo, se dice el alias, se cuenta el operativo, pero el dinero no está en el capo. El dinero está en una gasolinera, en una licorería y en la firma de un contador, y esos abren igual al día siguiente. Por eso la esposa y una prima del jardinero aparecen ahora en la lista negra, porque los negocios seguían a nombre de ellas. Ahora los números, y solo los que importan. De los 55 señalados, 39 son personas físicas y 16 son empresas. La Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana sumó por su cuenta a 8 más y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por probable operación con recursos de procedencia ilícita. Todo lo que los sancionados tengan en territorio estadounidense queda bloqueado, y cualquier compañía de la que posean, al menos la mitad, cae en el mismo saco. Y ese bloqueo tiene consecuencias que no salen en el comunicado. Un banco mexicano que detecte a un cliente en esa lista corta la relación el mismo día, porque el riesgo de perder su acceso al sistema financiero estadounidense es demasiado grande. Los proveedores dejan de facturar, las cuentas se cierran, y en medio quedan los empleados de esas 16 empresas que llevaban años cobrando una nómina en una gasolinera o en una constructora sin tener ni idea de quién estaba detrás del capital.
Nadie los va a acusar de nada, pero mañana no tienen trabajo. Así se paga, abajo, una guerra que se libra arriba. Y conviene saber de dónde sale lo que se está lavando, porque no todo es droga. La acción estadounidense menciona el tráfico de fentanilo, sí, pero también el robo y el contrabando de combustible, el famoso huachicol, y algo que suele quedar fuera del relato, el fraude con multipropiedad, el timo de las semanas vacacionales. Ese último tiene víctimas con nombre y apellido, y suelen ser jubilados estadounidenses y canadienses a los que alguien llama por teléfono ofreciéndoles comprar un tiempo compartido que nunca existió. Esa llamada también financia laboratorios de metanfetamina. Lo revelador es dónde estaba metido ese dinero: gasolineras, una tequilera, una constructora, una agrícola, una licorería, una comercializadora de ropa, transporte, muebles, seguridad privada, calzado. No hablamos de maletas enterradas en el monte. Hablamos del comercio normal de media docena de estados, el que abre a las 9 de la mañana y factura con recibo. Y encima de eso, una pieza que casi nadie está contando. El Tesoro describe una célula profesional de lavado asentada en la zona metropolitana de Guadalajara y en Zapopan, cuyo trabajo consistía en recoger efectivo del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos, moverlo hacia México por vías financieras y devolvérselo limpio a la cúpula del cártel. El volumen que calcula la acusación estadounidense: decenas de millones de dólares al año, al menos desde 2023. Detente un segundo en eso. Significa que durante 3 años, mientras se anunciaban decomisos y capturas a los dos lados de la frontera, había un circuito estable llevando el dinero a casa cada mes sin que nadie lo cortara. No fallaron los operativos. Falló la parte que nunca sale en la conferencia de prensa. Hay más. En la misma acción aparecen 2 hermanos gemelos originarios de Guadalajara a los que el Tesoro acusa de coordinar grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia México y desde ahí hacia Estados Unidos y Europa. Junto a ellos, un empresario señalado de haber pagado millones de dólares para conseguir contactos y acceso a puertos mexicanos. Acceso a puertos, no a una brecha perdida en la sierra, a puertos, con grúas, aduana y papeleo. Y si has llegado hasta aquí, quédate, porque el siguiente nombre de esta lista es el que conecta el expediente financiero con la herida más dolorosa que tiene abierta Jalisco. Se llama Gerardo Botello, y dentro del cártel le dicen el Cachas. Es un veterano. Según el propio Departamento del Tesoro, cuando lo arrestaron en 2018, trabajaba como escolta de Rosalinda González Valencia, la esposa del Mencho, detenida ese mismo año por lavado de dinero y liberada después bajo medidas cautelares. Hasta ahí, una ficha más del organigrama. El problema es lo que la oficina estadounidense sostiene que ocurrió dentro de la cárcel, que desde la prisión siguió supervisando operaciones del cártel en varios territorios. No como recuerdo ni como leyenda de patio, como función activa. Y en los últimos años, siempre según esa versión, quedó vinculado al Rancho Izaguirre. Ese nombre en México no necesita explicación. Es el predio de Teuchitlán que no encontró ninguna fiscalía ni ningún despliegue militar, sino un colectivo de madres y padres que llevaban años buscando a sus hijos por su cuenta, con varillas y palas. Lo que exactamente pasó allí sigue en disputa entre las autoridades y los colectivos de búsqueda, y esa discusión no está cerrada. Lo que acaba de hacer el Tesoro es poner un nombre propio, con expediente financiero completo, al lado de ese rancho, y describirlo como un centro donde el cártel adiestraba a gente reclutada mediante métodos coercitivos. Y ahora la parte que suena a error de guión, pero está en el documento oficial. Ese mismo hombre figura como propietario registrado de una empresa de zapatos para bebé en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Zapatos para bebé. Junto a él fueron sancionados 2 sobrinos, un primo y varios familiares más, todos colgados de las mismas sociedades mercantiles. El primo es el detalle que no se puede dejar pasar. Según la investigación estadounidense, ocupa un cargo directivo en esas compañías, y en su momento fue director de seguridad pública de un municipio de Michoacán, justamente en la época en que el Cachas supervisaba las operaciones del cártel en ese estado. El jefe de la policía local y el consejo de administración del narco, en la misma persona. Eso ya no es lavado de dinero, eso es el cártel sentado dentro de la institución que debía perseguirlo. Presta atención ahora, porque aquí es donde esta historia deja de ser un asunto exclusivamente mexicano. Volvamos al hombre por el que empezó todo. En el expediente del Tesoro, Juan Carlos Valencia González no aparece solo como el nuevo líder.
Aparece con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, nacido el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California. Tiene 41 años. El heredero del cártel que Washington designó organización terrorista extranjera en febrero de 2025, nació en territorio estadounidense y es ciudadano de ese país. Eso lo cambia todo, y por una razón muy concreta. En Estados Unidos se lleva meses hablando de acciones directas contra los cárteles en suelo mexicano. Una operación así contra este hombre no sería únicamente una intervención contra un capo extranjero. Sería el gobierno estadounidense actuando contra uno de sus propios ciudadanos, fuera de sus fronteras, con todo lo que eso arrastra después en los tribunales. Por eso lo tienen acusado formalmente ante una corte federal en Washington. Y por eso hay $5 millones ofrecidos por información que conduzca a su arresto. Hay una segunda razón por la que llegó hasta arriba, y es más simple. Delante de él ya no quedaba nadie. El hijo del Mencho fue extraditado en 2020 y condenado en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años de prisión. El jardinero, el otro gran candidato, lleva preso desde abril. La escalera de la sucesión se fue rompiendo escalón por escalón hasta que, cuando se despejó el humo, solo quedaba el hijastro, el mismo que, según los reportes, levantó el brazo armado más temido de la organización y controlaba el corredor del sur de Jalisco, desde Puerto Vallarta hasta el límite con Guanajuato. Los analistas mexicanos que siguen a esta organización llevan meses advirtiendo lo mismo. Un jefe recién llegado necesita demostrar algo. Los reportes le atribuyen dos operadores principales, apodados El Chorro y El Sapo, y una carrera construida a base de violencia territorial. Un capo heredado no manda por apellido. Manda cuando los de abajo le creen, y esa demostración, si llega, no se hace con un comunicado. Y esta misma semana, mientras Washington publicaba la lista, los medios mexicanos reportaban la desaparición de más de 10 jóvenes en Jalisco, 5 de ellos en apenas 3 días, con familias que temen que se trate de reclutamiento forzado. Puede que no haya relación directa, pero la maquinaria que el Tesoro acaba de describir no es una abstracción contable, se alimenta de gente. Conviene decir lo otro, porque las dos versiones existen, y las dos están documentadas. México no ha confirmado nada de esto. Una semana después de la muerte del Mencho, el secretario de Seguridad habló de liderazgos regionales y aseguró que tenían identificados a 4 perfiles bajo investigación, sin dar un solo nombre. Washington dice que hay un jefe. La lectura mexicana apunta a un cártel repartido entre varios. Y de cuál de las dos sea cierta depende algo muy concreto. Si lo que viene es una guerra interna por el trono o una sola cabeza consolidando el mando. Hace 3 semanas, cuando el Tesoro sancionó otra red de huachicol ligada a este mismo cártel y afirmó que ese dinero financiaba campañas políticas en México, la presidenta respondió desde Palacio Nacional pidiendo evidencias. Preguntó qué pruebas tenían y reprochó que Washington se adelantara con un comunicado sin esperar la comunicación conjunta entre los dos gobiernos. Esta vez no ocurrió eso. Esta vez, la Unidad de Inteligencia Financiera firmó al lado, aportó meses de análisis financiero, fiscal y corporativo hecho en territorio mexicano, bloqueó a los mismos señalados y llevó el caso a la fiscalía. Es la diferencia entre que te acusen y que te sienten en la mesa, y en la relación entre estos dos países, esa diferencia vale más que cualquier decomiso. Queda la pregunta de fondo, y no tiene respuesta cómoda. Desde 2015, Estados Unidos ha designado a más de 250 personas y empresas ligadas a este cártel. En todo ese tiempo, la organización no ha dejado de crecer. Congelar cuentas duele, ordena el mapa, deja rastro y encarece el negocio. Pero mientras el dinero pueda esconderse en una gasolinera, en una tequilera y en una zapatería de bebé, y mientras un director de policía municipal pueda aparecer en el consejo de administración de esas empresas, la lista negra va a seguir alargándose y el negocio va a seguir abierto a las 9 de la mañana. Hoy ya sabemos cómo se llama el que manda, dónde nació y cuánto pagan por él. Lo que todavía nadie sabe es cuánto tarda un imperio en volver a levantarse cuando lo único que le has quitado es el nombre.